Prepárate para disfrutar este episodio. Ponte los audífonos, apaga la luz y cierra los ojos. Les damos la bienvenida al maratón de la tercera temporada de Reflejos Inciertos. Yo soy Rodrigo Rivero y esta noche te invito a volver a recorrer conmigo 4 historias atrapadas en los corredores ocultos de la mente, donde el miedo susurra verdades que no siempre queremos escuchar. Recuerda que nos interesa conocer tu opinión. Escríbela en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este video para llegar a más personas. Si conoces alguna historia que te gustaría que narrara, compártela en la dirección que aparece en pantalla y únete a nuestra comunidad en redes sociales. Hasta la próxima y recuerda que las historias que escuchamos no son solo relatos de otros, son espejos en los que podemos ver el reflejo distorsionado de nuestra propia oscuridad. Yo también puedo volar. En una exclusiva colonia de la Ciudad de México, una niña de 9 años crecía rodeada de lujos y comodidades. Hija única de una pareja influyente en el ámbito político, su vida estaba marcada por juguetes importados, vestidos caros y una casa demasiado grande para habitarla sola. La soledad era su verdadera compañera. Sus padres, constantemente ausentes por compromisos sociales, compensaban su ausencia con regalos. Fue en uno de esos momentos que llegó él, un cachorro pastor alemán que se convirtió en el centro de su mundo. Al principio, todo parecía normal. El perro aprendió rápidamente las reglas de la casa, pero con el tiempo empezó a destacar de una manera extraña. Era como si el perro la entendiera mejor que cualquier ser humano. Abría puertas con precisión, recogía objetos como si supiera exactamente qué quería la niña y respondía a comandos que jamás le enseñaron. Algunos podrían atribuirlo a una inteligencia superior, pero había cosas que eran inquietantes. Una noche, la niña dejó caer su cuaderno mientras hacía la tarea. Antes de que pudiera agacharse para recogerlo, el perro ya lo sostenía entre sus dientes. Lo extraño no fue el acto en sí, sino cómo lo colocó sobre la mesa, con una precisión casi humana. La niña comenzó a notar más comportamientos fuera de lo común. El perro la observaba con una intensidad que no parecía propia de un animal. Cuando jugaban, sus movimientos eran casi calculados, como si analizara cada movimiento. Y a veces, cuando el perro no se sentía observado, ella juraba escuchar un susurro, una voz, como si su perro emitiera palabras. ¿Es mi imaginación? ¿Hay algo malo con mi perro?, se preguntaba la niña, pero el vínculo que compartía con él era tan fuerte que no quería cuestionarlo. La niña y el perro compartían todo. Juntos exploraban los amplios jardines, corrían por los pasillos y hasta crearon un código especial. Cada noche, el perro se metía bajo su cama para dormir. Si ella sentía miedo, solo tenía que bajar su mano. La húmeda lengua del perro lamiéndola era su señal de que todo estaba bien. Pero una noche, todo cambió. Sus padres, como era habitual, salieron a una cena importante. La niña, después de despedirse de ellos, se acomodó en su cama mientras el perro tomaba su lugar bajo esta. Esa noche, algo la despertó. Era como si una pelea ocurriera debajo de su cama. Con el corazón latiendo con fuerza, bajó la mano para buscar consuelo. Como siempre,
Sintió la lengua húmeda del perro, pero esta vez algo era diferente. El lamido no era cálido, era frío y áspero. A pesar de ello, se tranquilizó y volvió a dormir. A la mañana siguiente, la niña despertó para encontrar algo que jamás olvidaría. El perro no estaba debajo de la cama. Confundida, lo buscó por toda la casa. Fue en el recibidor donde encontró la escena que la perseguiría por el resto de su vida. Ahí, en el centro del piso de mármol, el perro hablaba con un ente pequeño y deforme que, al notar la presencia de la niña, giró la cabeza para mirarla. Sus ojos vidriosos parecían observarla, pero no había vida en ellos. Una sonrisa antinatural se dibujaba en su rostro alargado y su cuerpo se deformaba con cada movimiento. La niña quiso correr, pero sus piernas no respondieron. La criatura se detuvo frente a ella, inclinó la cabeza y le lamió la mano, mientras, con una voz grotesca, susurraba: Yo también puedo cuidarte. Fronteras. Soy originaria de un pueblo olvidado en la Sierra Mixteca, entre Puebla y Oaxaca. Un lugar tan apartado que apenas algunas personas saben que existe. A pesar del esfuerzo de mis padres por sacarnos adelante, mi infancia estuvo marcada por la necesidad y las carencias. No tuve la oportunidad de ir a la escuela porque tenía que ayudar a mi familia con las labores del campo y de la casa. Sin embargo, a pesar de las dificultades, los recuerdos de mi infancia son felices. Las carencias materiales mis padres las suplían con cariño. Mi actividad favorita de niña era subir a una parte alta de la sierra, esperar a que cayera la noche y observar las estrellas. Se veían tan cerca que pensaba que, si me estiraba lo suficiente, podría tocarlas o que, algún día, bajarían tanto que podría caminar entre ellas. Procuraba ir a ese lugar para cerrar el día e imaginar qué sería de mi vida en el futuro mientras contemplaba el cielo. Una noche, noté algo diferente en el cielo. No eran rayos ni estrellas fugaces. Eran luces muy brillantes que se acercaban rápidamente hacia donde estaba, generando un silencio ensordecedor. Nunca había experimentado algo así. Estaba aterrorizada. Me incorporé de inmediato y empecé a correr, tratando de huir de las luces y del silencio. Mi memoria de esa noche es difusa. Solo recuerdo que el frío que sentía, voces susurrando palabras que no entendía y un dolor punzante en el estómago. Desperté en mi cama como si nada hubiera ocurrido. Estaba confundida. No hablé con nadie sobre lo sucedido y poco a poco ese recuerdo se desvaneció, como un mal sueño. Pero ahora, después de muchos años, sé que lo que viví aquella noche fue real y me salvó la vida. Al cumplir 23 años decidí cruzar la frontera. Como muchas personas, buscaba una vida mejor, un lugar donde pudiera trabajar para enviar dinero a mi familia. Junto con 2 amigos de mi comunidad emprendimos el viaje al norte con una mezcla de incertidumbre y optimismo, llevados por la promesa de un futuro diferente. En Sonora nos encontramos con otras 8 personas que cruzarían con nosotros el desierto. El coyote se presentó en el lugar y a la hora indicada. Nos explicó cómo sería la travesía y nos dio recomendaciones sobre qué hacer, qué llevar y qué no. Nos dio unas horas para alistarnos y fijó la hora en la que partiríamos esa noche. Cobró el dinero por su labor y se fue. El grupo se disolvió momentáneamente,
abriéndose camino entre la espesa zozobra que dejó la interacción con aquel hombre, en cuyas manos habíamos puesto no solo el único dinero que teníamos, sino también nuestro futuro. Acudimos a la cita según lo indicado. El coyote puntualizó agresivamente las instrucciones y comenzamos la marcha. Mientras nos adentrábamos en la oscuridad de la noche, levanté la mirada al cielo para ver las estrellas, intentando evocar la paz que sentía en mi comunidad, en mi pueblo. No puedo precisar cuánto habíamos caminado, solo sé que el frío calaba hasta los huesos y que, de tanto en tanto, alguna rama en el camino arañaba mi rostro, recordándome el precio de estar viva, de no morir de hambre. Conforme avanzaban las horas, la marcha se hacía más lenta y nuestros pasos se acompasaban en un ritmo funesto. Solo el viento o el sonido de algún animal nos sacaban de ese trance. Y entonces llegaron las luces. El coyote nos gritó que nos tiráramos al suelo entre unas piedras grandes y unos abrojos para evitar que los helicópteros nos vieran. Todos empezamos a correr. De pronto dejé de escuchar cualquier sonido. Podía ver las sombras de las personas corriendo y las luces acercándose, pero no escuchaba nada. Como un golpe, el recuerdo de mi infancia volvió mientras un zumbido inaudible se sentía en mis huesos. Las luces se encendieron, iluminando el desierto como si fuera de día. De esas naves salieron figuras, altas, delgadas, con ojos negros y enormes que parecían atravesar el alma. Intentamos seguir corriendo, pero era como si el aire mismo nos atrapara. Uno a uno fueron cayendo. La luz los envolvía y desaparecían. Yo también caí al suelo. Pero algo extraño ocurrió. Una de esas criaturas me miró, se acercó y luego se detuvo. Sus ojos brillaron por un momento y retrocedió. Sentí que algo dentro de mi vientre se movía. La nave se elevó, llevándose a todos mientras las luces se desvanecían en el cielo. Estaba sola, temblando, y con la certeza de que nunca volvería a ver a esas personas. Pero también sentía que había algo más, una conexión que no entendía, algo dentro de mí que me había salvado y al mismo tiempo me condenaba a vivir vinculada a algo que no quería. Perdí el conocimiento y desperté en la parte trasera de una camioneta. Una familia me había encontrado tirada a la orilla de una carretera. Les conté lo sucedido, pero no me creyeron. El desierto te hace ver cosas, dijeron. Desde ese día no he dejado de preguntarme, ¿por qué me dejaron ir? ¿Qué hay dentro de mí? Me pregunto si algún día volverán por mí y reclamarán lo que les pertenece. Camino sin fin. El sol comenzaba a descender en el horizonte cuando David ajustó el retrovisor de su auto y se incorporó a la carretera rumbo al estado de Morelos. Hacía tiempo que no se tomaba un descanso, y esta escapada improvisada prometía un respiro del ritmo agobiante de la ciudad. Había decidido tomar la carretera libre, una opción más pintoresca y tranquila que la autopista, en parte por economizar, pero también por el encanto de los pequeños pueblos que salpicaban el camino. Mientras avanzaba, el paisaje comenzó a transformarse. Las colinas cubiertas de vegetación densa se extendían como mantos verdes, y la luz dorada del atardecer les daba un aire casi místico. David encendió el estéreo, pero la estación comenzó a llenarse de estática. Cambió varias veces hasta resignarse al silencio, acompañado solo por el suave rugido del motor y el crujido de las llantas contra el asfalto. Cerca de las 7 de la noche,
divisó un desvío que no recordaba haber visto en los mapas. Un letrero desgastado indicaba desviación, el encanto. Intrigado y buscando acortar su ruta, decidió girar. La carretera era más angosta y serpenteante, flanqueada por altos árboles que formaban un túnel natural. A medida que avanzaba, la señal de su teléfono desapareció, pero no le dio importancia. Sabía que en algunas zonas de la carretera eso era común. Pronto, sin embargo, algo comenzó a sentirse mal. El camino, inicialmente en buen estado, empezó a mostrar grietas profundas y baches imposibles de esquivar. Los árboles parecían acercarse más, como si intentaran invadir la carretera, y la oscuridad llegó de golpe, sin el paulatino descenso de luz que acompaña al anochecer. David encendió las luces del auto, pero la negrura a su alrededor absorbía casi por completo los haces luminosos. El reloj del tablero marcaba las 7:45 p.m., pero David tenía la sensación de que llevaba horas conduciendo. Miró por el retrovisor y luego por los costados. No había visto otro vehículo ni rastro de civilización desde que tomó la desviación. Intentó tranquilizarse diciendo a sí mismo que en algún momento saldría a un camino principal. Desafortunadamente no fue así. Kilómetros después, el entorno comenzó a tornarse más extraño. Los árboles parecían repetirse, como si estuvieran atrapados en un ciclo interminable. Una roca peculiar apareció junto al camino varias veces, cada vez en un punto diferente. Para entonces, David ya estaba sudando. Una sensación de irrealidad se instaló en su mente. El paisaje no solo era repetitivo, sino también ilógico. Se detuvo al borde de la carretera y apagó el motor, intentando recuperar el control. Abrió el mapa en su teléfono, pero la pantalla solo mostraba un espacio gris. Consultó su reloj de pulsera. Eran las 7:45 p.m., igual que la última vez que miró el tablero. El tiempo no avanzaba. Intentó retroceder, pero a los pocos minutos de manejar en sentido contrario, apareció el mismo letrero desvencijado: desviación, el encanto. Se detuvo en seco. Aquello era imposible. Había manejado al menos 10 kilómetros desde ese punto. Era una broma, se dijo en voz alta, intentando no perder la calma. Aceleró nuevamente, pero la carretera ahora parecía más angosta, obligándolo a reducir la velocidad. Las ramas de los árboles rozaban el techo de su auto, emitiendo un sonido que asemejaba a susurros. Uno de esos susurros, más claro que el resto, pareció pronunciar su nombre. «Basta», gritó golpeando al volante. El eco de su propia voz se perdió rápidamente en la oscuridad, como si el espacio a su alrededor lo absorbiera. Fue entonces cuando lo vio. A unos metros frente a él, una figura se erguía en medio de la carretera. Era un hombre vestido con ropas antiguas, similares a las que David había visto en grabados históricos del siglo XIX. El hombre levantó una mano, señalando hacia adelante. Su rostro, aunque parcialmente oculto por la sombra, tenía una expresión grave y penetrante. David frenó en seco, pero al parpadear, la figura había desaparecido. Respiró hondo y decidió avanzar. Mientras lo hacía, comenzó a notar extraños destellos a los lados del camino, como si entre los árboles se proyectaran escenas de otro tiempo. Una procesión de personas cargando antorchas, un incendio en lo que parecía una hacienda y una mujer llorando, sosteniendo un cuerpo sin vida. Reconoció una de las escenas, el incendio de la hacienda de Temilpan, un hecho histórico vinculado a las luchas revolucionarias en Morelos.
La historia era conocida por los testimonios de crueldad y tragedias humanas que habían ocurrido en la región. Pero, ¿cómo era posible que estuviera viendo eso en tiempo real? El miedo comenzó a transformarse en terror absoluto cuando su reflejo en el retrovisor le devolvió una imagen que no correspondía a su realidad. Ya no era su rostro, era el de un hombre envejecido, con ojos hundidos y vacíos. Frenó de golpe y bajó del auto, respirando agitadamente. La carretera estaba vacía. El silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de su corazón. Miró hacia el cielo, pero no había estrellas ni luna, solo una negrura infinita. De pronto, un sonido interrumpió el silencio. Pasos. Lentamente se giró y vio a la misma figura que había estado en el camino. Esta vez estaba más cerca. David quiso hablar, pero las palabras no salieron. El hombre extendió su mano y en un movimiento que no logró controlar, David también extendió la suya. El contacto fue breve, pero suficiente para que un torrente de visiones lo invadiera. Vio el mismo camino, pero en épocas diferentes. Campesinos huyendo, hombres armados luchando, mujeres escondiéndose en los matorrales. Y luego, el futuro, su propio auto, abandonado y cubierto de vegetación, como si llevara años en el lugar. Una sensación de desesperación y resignación se apoderó de él. Cuando recuperó el sentido, estaba de vuelta en su auto. El reloj marcaba las 5:30 a.m. y la primera luz del día comenzó a filtrarse por el horizonte. Aceleró sin mirar atrás, rezando por salir de ese lugar. Finalmente, el camino desembocó en una carretera principal. Una gasolinera apareció a la distancia y David se detuvo para recargar combustible. El empleado, un hombre mayor con rostro amable, lo miró con curiosidad. ¿Viene de la libre?, preguntó el hombre. David asintió, sin saber si explicar lo ocurrido. Debe tener cuidado, dijo el empleado. Muchos dicen que en ese camino pasan cosas raras. Algunos nunca regresan. David tragó saliva y no dijo nada. Arrancó el auto y se alejó, prometiéndose a sí mismo nunca volver a tomar una ruta que no apareciera en el mapa. No mires atrás. La estación refinería de la línea 7 del metro de la Ciudad de México tiene algo distinto al resto. Tal vez que es la más profunda de la ciudad. Quizá el frío de sus pasillos o el sonido hueco que a veces se cuela por los túneles. Para Regina, una oficinista que vivía al sur de la capital, la estación era solo el inicio de su rutinario regreso a casa después de largas jornadas de trabajo. Esa noche, como otras tantas, abordó el último tren rumbo a Barranca del Muerto. Eran casi las 11:45 p.m. y apenas quedaban unos cuantos pasajeros. El tren se movía con su característico rechinar metálico y ella, cansada, se recargó en el cristal junto a su asiento. Conforme avanzaban las estaciones, los vagones se vaciaban poco a poco. Para cuando pasaron la estación Tacubaya, Regina era la única pasajera en el vagón. Era algo que había ocurrido otras veces, pero aquella noche había algo en el ambiente que la ponía inquieta. El tren se detuvo bruscamente entre San Antonio y Mixcoac, algo que no era del todo inusual. Las luces parpadearon y el silencio,
roto solo por el leve zumbido de la electricidad, se hizo más evidente. Regina suspiró, sacó su celular y comprobó la hora. 11:58 p.m. No había señal. De pronto, un sonido extraño rompió la calma. Pasos. Venían del final del vagón. Lo curioso era que ella estaba segura que no había nadie más en el tren. Miró hacia atrás, pero no vio a nadie. Los pasos se detuvieron. Volvió la vista al frente, tratando de calmarse, pero sintió un frío extraño a sus espaldas. Miró de nuevo, y esta vez, un hombre estaba de pie casi a su lado. Vestía un traje oscuro, y su piel era tan pálida que parecía casi translúcida bajo la tenue luz fluorescente del vagón. ¿Se encuentra bien? Preguntó el hombre con una voz profunda y pausada. Pero algo en su tono la hizo sentir más incómoda que aliviada. Sí, gracias, respondió Regina intentando mantener la compostura. El hombre sonrió. Parecía estudiarla de una manera inquietante. Regina intentó ignorarlo, mirando su celular y deseando que el tren se pusiera en marcha. Pero el tren seguía detenido, y la sensación de estar atrapada comenzó a invadirla. El hombre se inclinó ligeramente hacia ella. Regina quiso retroceder, pero estaba acorralada contra la ventana. De su boca salieron palabras incomprensibles en un tono hipnótico. Regina sentía cómo su cuerpo se tensaba con cada palabra que el hombre profesaba. Solo quiero llegar a casa, respondió ella, tratando de mantener la calma. El hombre volvió a sonreír, pero esta vez sus ojos revelaron algo que Regina no podía ignorar. Sus ojos eran pozos oscuros, carentes de pupilas, y en su interior cientos de almas pidiendo ayuda. Antes de que pudiera reaccionar, las luces del vagón parpadearon una vez más, y en un instante, el hombre desapareció. Regina miró a su alrededor, buscando desesperadamente alguna señal de él, pero el vagón estaba vacío. Cuando el tren finalmente se puso en marcha y llegó a su destino, Regina salió corriendo del vagón. Miró a su alrededor, pero todo parecía normal. Los guardias de seguridad la miraron con extrañeza mientras pasaba apresuradamente por los torniquetes. Esa noche, Regina no pudo dormir. La imagen del hombre y la sensación de su presencia la perseguían. Decidió buscar en internet alguna explicación, y lo que encontró la dejó helada. Hace años, un hombre había sido encontrado sin vida en un vagón de la línea 7. Los reportes decían que llevaba un traje negro, y aunque no había señales de heridas visibles, le faltaban los ojos, como si le hubieran sido arrancados con una precisión quirúrgica. Desde entonces, varios usuarios han reportado encuentros similares en los trenes de esa línea, siempre alrededor de la medianoche. Algunos hablaban de un hombre que aparecía de la nada, otros de sensaciones de frío extremo y susurros inexplicables. Regina decidió no volver a tomar el último tren de la noche, pero la experiencia la dejó marcada para siempre. Aunque nunca volvió a ver al misterioso hombre, en ocasiones, al caminar por la estación Refinería, siente una presencia observándola desde las sombras.